Efesios, por favor. Efesios. La semana pasada estuvimos hablando de la iglesia. Hoy vamos a continuar meditando en este tema. Es importante para nosotros en esta época. ¿Cuántos supieron de estas personas que golpearon a alguien en una combi? Todos han visto eso. Todos lo hemos visto. Y las opiniones se dividen. Algunos dicen, no, eso estuvo terriblemente mal. Eso no debe de permitirse. Eso está fuera de toda proporción. Y son muy rigoristas al tema. Otros lo toman con demasiada ligereza y se han hecho memes y se han hecho burlas y de todo. Es preocupante porque vemos cada vez que algunos filósofos pensaban en el estado natural del hombre. Y que una persona en estado natural es capaz de comportarse con mucha brutalidad. Y por eso son necesarias leyes. Y por eso es necesario un marco que regule su conducta. En la palabra de Dios, el hombre es esencialmente malo. El hombre le falló, ofendió, traicionó y abandonó al ser más perfecto, que le ama, que le creó, que le proveyó. Algunos psicólogos dirán, no, el hombre es bueno y depende del ambiente en donde se desarrolle. Y aunque ese no es el tema, quiero traer eso a colación porque en estos días, pandemia, el tema de cómo está el gobierno, el tema de cómo está la economía y el tema de cómo está en muchas áreas de la vida diaria de cada uno de nosotros, hay áreas que no están resolviéndose, no están resueltas. Y este caso de las personas de la combi pudiera ser un buen ejemplo de las cosas que la gente está perdiendo. Confianza en las autoridades y pudiéramos hablar ampliamente desde varios aspectos de este tema. Y la verdad es que nosotros como cristianos no estamos exentos de que en estos tiempos estemos perdiendo cosas que son muy importantes para nosotros. Como vimos la semana pasada, sí, es normal, es entendible, es natural que estemos en un modo supervivencia. Y toda la enseñanza de la semana pasada, para combatir cualquier idea, cualquier argumento que se esté levantando para que cada uno de nosotros desista en el propósito de ser iglesia. Pero hoy vamos a profundizar más allá y fíjate lo que hice a partir del verso 1. Hoy no vamos a terminar toda esta sección, es muy amplia, pero quiero ir abordando toda esta sección del capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 16. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hoy tú puedes cambiar eso y poner que están en San Luis Potosí, que están en Vida Nueva para el Mundo San Luis. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar
para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Esta primera sección del capítulo 1 nos da el fundamento para lo que ahorita vamos a revisar en el capítulo 4, que es en donde vamos a entrar a estudiar con mayor profundidad. Pero esto que acabamos de leer en el capítulo 1 da el marco que nos hace entender lo que éramos antes, y a lo mejor te vas a reír, pero creo que vas a entender muy bien la nueva normalidad en Cristo. Hoy todo el mundo habla de esta nueva normalidad, ¿verdad? Pero tal vez a ti nadie te dijo, ahora que estás en Cristo, ahora las cosas van a ser distintas. Ahora que estás en Cristo, no usas un cubrebocas, pero tienes que caminar distinto. Ahora, ¿sí me explico? Ahora sí, ya que Él, fíjense bien, por puro afecto de su voluntad, Él nos escogió a nosotros. Si tú te has creído tan listo, tan inteligente, si eres tan orgulloso para creer que tú eres quien le da una oportunidad a Dios, si tú crees que te le puedes resistir a Dios, si tú crees que tú eres quien ha escogido a Dios, déjame decirte que estás muy equivocado. Es Dios quien te ha escogido a ti desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, más adelante dice, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y por último vemos que hay redención en su sangre, perdón de pecados, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto, ¿quién dice? En sí mismo. Date cuenta que la salvación es Dios produciendo, Dios creando el marco, Dios inspirando el marco, Dios procurando el marco, Dios ejecutando el marco y Dios haciéndolo efectivo en tu vida. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Pero entonces nosotros vivimos fíjate lo que dice verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que nosotros tenemos una parte, estamos disfrutando de una parte importante de lo que Dios ha querido compartir con nosotros, pero también tenemos una responsabilidad. Ahora sí vamos al capítulo 4, porque no podemos entender el capítulo 4 sin siquiera recordar de lo que está hablando el capítulo 1. Dice, yo pues preso en el Señor. Vamos a orar antes de continuar el capítulo 4. Señor, agradecemos tu misericordia. Gracias porque nos has hecho aceptos en el amado. Gracias porque por puro beneplácito tuyo, por puro afecto de tu voluntad, nos has llamado a tu reino, nos has llamado a tu mesa, nos has hecho nuevas criaturas. Y hoy, Señor, queremos entender más de esto. Queremos que nuestra vida sea para la gloria de tu gracia, para la gloria de tu nombre. Ayúdame a exponer esto con mis hermanos y ser edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, como habíamos visto, no dice ser preso de Roma, no dice ser preso de César. Él está en este momento reconociendo que es Dios quien ha orquestado una situación para su vida, y él dice, yo soy preso de Cristo. Por la voluntad de Cristo, a la causa del Evangelio, la predicación del Evangelio y para la gloria de Cristo, yo estoy aquí. ¿Podemos decir lo mismo? Por la causa, para el propósito, para el anuncio y para la gloria de Dios, yo estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu vida ahora? ¿En qué momento estás? Ahora a continuación dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Por eso era muy importante que leyéramos el capítulo 3.
Él es quien nos ha escogido, Él es quien nos ha llamado. Y ahora en el verso 4 nos habla, fíjense bien cómo ustedes están caminando. Yo quiero que medites en esto, la respuesta de Dios a el caos, la desarmonía, el desorden que hay en este mundo. La respuesta de Dios para todo eso es Cristo. Esa es la respuesta. Es la respuesta para los problemas de este mundo. Es la respuesta para el caos de este mundo. Todas las personas que están en Cristo son traídas a un reino nuevo, en una dimensión distinta. Y usar esto de la dimensión se ve muy extraño, pero realmente es vivir en el mismo mundo, vivir en esta misma tierra, pero como oró el Señor, te pido por estos que están en el mundo, pero que no son del mundo. Entonces nosotros, ahora que antes vivíamos en desorden, que vivíamos en el caos, que vivíamos con rencor en nuestro corazón, con un corazón de piedra, con un corazón incrédulo, con un corazón rencilloso, con un corazón conflictivo, con un corazón orgulloso, ahora somos traídos a Cristo y Él nos ha quitado ese corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Y Él comienza a transformar todas las cosas. Y una de esas es que todas las personas que antes estaban separadas por causa del pecado, por causa de las consecuencias del pecado, por causa de su manera de vivir, por causa del egoísmo y el orgullo que reinaba sobre nuestra vida, ahora estas personas que están en Cristo se vuelven uno. Y tú puedes decir, pastor, pero es que eso no está pasando aquí. Por eso el apóstol nos dice, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que antes de profundizar en esto, necesito despertarte a entender que hay una gran necesidad entre nosotros. Que cada uno de nosotros comencemos a ejercitar la tarea que la iglesia tiene de ser la unidad para cumplir la misión que tenemos en este mundo. La iglesia tiene que ejemplificar por la unión entre sus miembros el poder y la gloria de la gracia de Dios. El maestro Marcus Barth dice, la iglesia tiene su lugar y opera entre Cristo y el mundo. Ella no es la medidora de la salvación, ella no es la mediadora de la salvación, no es la salvadora del mundo, ni siquiera es una comunidad redentora, pero ella conoce y hace conocido al anunciar el Evangelio al Salvador y la salvación. Es muy importante que nos ubiquemos donde estamos. Está Cristo, está el mundo con su caos y en medio está la iglesia. No tenemos otro papel más que hacer conocer a quien nos ha traído de tinieblas a luz y mostrar su obra a través de nuestra vida. Pero por muchos años el cristiano solamente ha comprendido esto a un nivel personal, porque dicen es que la salvación es personal. Sí, la salvación es personal, pero el crecimiento del cristiano es en unidad. Te quiero repetir esto. La salvación es personal. Yo no le puedo compartir mi salvación a Emilio, yo no le puedo compartir la salvación a David, ni a Luis, ni a mi esposa, ni a ninguno de ustedes. Pero mi desarrollo en Cristo sí se va a dar en la comunidad con ustedes, aprendiendo de ustedes, aprendiendo con ustedes, tropezando con ustedes, ustedes tropezando conmigo, aprendiendo a perdonarles, aprendiendo a pedirles perdón cuando yo soy el que tiene, cuando es el ofensor.
desarrollando una vida de oración junto con mis hermanos. Y hoy en día muchos cristianos no lo entienden así. Muchos cristianos dicen, yo puedo dejar de congregarme, o mi papel en la iglesia es meramente de venir y sentarme en una silla e irme. Y yo quiero que voltees a ver a las personas que están a tu lado y te des cuenta que Dios te ha sembrado en medio de esta comunidad, donde esa persona que está al lado tuyo está caminando contigo y en cierta medida depende de ti y tú dependes de él. Ahora sí, quisiera que analizáramos el andar digno. Todo cristiano ha experimentado, y cuando me refiero a todo cristiano me refiero a toda persona que ha reconocido que es un vil pecador, que no se puede salvar a sí mismo, que ha logrado entender por medio de la obra del Espíritu Santo, ha podido entender que está condenado a una eternidad sin Cristo en el infierno. Ahora tú puedes decir, yo no creo en el infierno. Bueno, la Biblia habla del infierno. El Señor Jesús enseñó mucho acerca del infierno. Así que si nuestra fundamento de enseñanza, de fe, de conducta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios enseña que hay infierno, nosotros tenemos que creer que hay infierno. Por muy incómodo, por muy grotesco, por muy ofensivo que nos pueda parecer, tienes que entender que Dios es un Dios justo, y al final de todo Él castigará el pecado de aquel que no se ha arrepentido y ha venido delante de Él para reconocer, yo no soy justo, pero tú me puedes justificar. Toda esa persona, no que ha crecido en la iglesia, no que ha servido en la iglesia, tú puedes crecer en la iglesia, servir en la iglesia y no haberle entregado tu vida a Cristo. Entonces, toda esa persona que realmente ha nacido de nuevo ha experimentado algo que llamamos conversión. Y esto se trata de un llamado a todos los cristianos por el hecho exclusivo de ser cristianos. Y esto es a lo que se refiere este verso 1. Fíjense cómo están caminando en el llamado que les ha sido dado. Básicamente el versículo quiere decir que ellos fueron graciosamente invitados a tener una nueva relación con Dios, y que estas personas aún no se han apoderado de todos los beneficios de esa relación con Dios. Mi oración, mis amados, es que ninguno de nosotros o de los hermanos que no nos pueden acompañar estemos en una situación donde no estemos bien posicionados y aprovechando y empoderados de lo que tenemos en la salvación. Y cuando me refiero a empoderados, no quiere decir como el concepto de la iglesia, sino afirmados, bien establecidos en lo que Cristo tiene para nosotros a través de esta relación para lo cual nos ha traído. Yo quiero que más o menos se puedan imaginar cuando este siervo de Abraham le dice a Abraham, a este siervo, te voy a dar este dinero, quiero una esposa para mi hijo. Vete a la casa de mi padre y escoge entre las mujeres de ahí una esposa para mi hijo. Aquí te van regalos para su familia, aquí te van regalos para ella, y está en tus manos. Este hombre se fue orando y pidiéndole al Señor sabiduría, y el Señor le dio una estrategia. Dijo, Señor, a la mujer que yo vea humilde y que me ofrezca agua, que me salude y que me ofrezca agua para mis camellos, esa ha de ser. Y todos sabemos en la historia que de todas las señoritas muy guapas, muy bonitas, la única que está sacando agua del pozo y esforzándose y echándole y nada de que sexo débil, y ahí está, y voltea y ve a este hombre, está cargando un jarro y le dice, ¿qué? Yo me la imagino con acento norteño. ¿Qué?
¿Quiere agua? Y él dice, es esta. Ahora hay un llamado, ¿se fijan? Es él operando en lo que Dios movió, en la providencia de Dios, pero hay un llamado. Enseguida él baja del camello, le pone un brazalete a ella y le dice, este es un regalo para ti, quiero hablar con tus padres. Y ella responde al llamado que viene desde Abraham. Ella se despide de sus padres, llorando con sus padres se despide, se sube a los camellos y se regresa hasta la casa de Abraham, donde ve a Isaac, y dice la Biblia que Isaac la vio, y en cuanto la vio, exclamó de amor y lloró de amor por ella. Jóvenes, dejen que sus papás les escojan a las esposas. Esa no es la enseñanza. Nosotros somos la novia de Cristo. Y el Espíritu Santo es que nos ha ido a escoger, nos ha traído a salvación. Y ahora nosotros somos esa Rebeca, no individualmente. Esa es la cuestión, individualmente, pero en conjunto, como iglesia, la novia de Cristo. Y tenemos que caminar todo ese sendero de regreso con el Espíritu Santo, caminando con Él. El tema no es nada más recibir el brazalete, no es nada más subirte en el camello, ni disfrutar el camino de regreso. Es todo es todo el paquete. Y Pablo le dice a los cristianos esta instrucción. Sobre cada cristiano pesa la obligación de continuar este andar con Dios. Que esta situación no te arrebate eso. Que esta situación donde tenemos que estar guardados en casa, tenemos que salir con cubrebocas, la situación económica está difícil, no te distraiga de la obligación de continuar este andar con Dios. De vivenciar, de que se haga vivo, de que tú lo vivas en cada instante, este llamado, de tal modo a dar honra el nombre de aquel a quien nos ha llamado, a quien le pertenecemos, a quien está proveyendo para nosotros. Para muchos cristianos, esta vivencia de la salvación pareciera que es que Dios me provea, que Dios me provea, que Dios me provea, que Dios me provea, que Dios es mi proveedor, Dios es mi proveedor. Estamos muy familiarizados con esta doctrina que es correcta de que Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y nos aprendemos las promesas, ¿verdad? Y oramos las promesas. Y está bien. Pero ¿por qué estamos dejando de lado las enseñanzas, exigencias y obligaciones que tenemos como cristianos? Eso es a lo que Pablo les dice. Les ruego, les exhorto, les recuerdo, les animo, les esfuerzo. Caminen de una manera digna de la vocación con que fueron llamados. El llamado de Dios es alto, es precioso, es lo más grande. Tú y yo no podemos caminar de una manera que deslave eso, ¿me explico? Muchos cristianos, y en Estados Unidos tengo que decirte que hay mucha gente que se dice cristiana evangélica como nosotros, pero su vida no lo refleja. Y ellos no están caminando de una manera digna al llamado con el que fueron llamados. Probablemente muchos de ellos sean cristianos nominales, o sea, se denominan cristianos, pero su vida no respalda eso. No son nacidos de nuevo. Recuerda muy bien esto, iglesia. ¿Cómo van a reconocer a mis discípulos? Dijo el Señor Jesús. Por sus frutos los van a reconocer. El árbol bueno no da frutos malos y el árbol malo no da buenos frutos.
Hoy quiero hacerte un llamado a que reflexiones cuáles son tus frutos. Ahora hay 4 gracias. Ahí caminamos un poquito en el verso 2 y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Entonces tenemos humildad, mansedumbre, longanimidad y soportándonos unos a otros en amor. Así que es el piso digno. ¿Puedes decir eso conmigo? Piso digno. Es la base preciosa de la gracia en la cual tú y yo estamos establecidos, gracias a Dios. Y eso es el ambiente que fomenta la unidad. Hace unos días Luis y yo estábamos discutiendo la posibilidad de sembrar ¿qué queríamos sembrar? Algo. Porque luego se nos mete en la cabeza sembrar y traer cosas a la casa, como ahorita tenemos 5 gallinas en la casa. Oye, ¿cómo ves? Compramos unas gallinas. Sí, ¿dónde las pondríamos? Ahí. Y ahí están las 5 gallinas. Ya son unas gallinotas. Un día de estos los invitamos al mole. Entonces, estábamos hablando de sembrar un árbol platicando de poner un árbol y discutíamos de la posibilidad de si ese árbol se daría en una maceta o no. Y pensábamos, bueno, tal vez puede crecer, pero no va a dar fruto. Y entonces comenzábamos a platicar de las dimensiones que pudiera tener un árbol así, una maceta así, porque para los que aún no conocen nuestra casa, que es casa de ustedes, no tenemos lugar para sembrar. Entonces hemos armado macetas de 1 por medio metro, o sea, un cubo grande, lo hemos llenado de tierra y ahí hemos sembrado cantidad de cosas. Y yo le decía, pues ahí pudiera ser. Y discutíamos este tema. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es el fundamento para que una iglesia pueda crecer saludablemente? ¿Cuál es el fundamento para que el cristiano pueda desarrollarse saludablemente? Bueno, principalmente es la gracia. Es una buena cantidad de gracia, bien nutrida, bien llena de los minerales y todo lo que necesita el cristiano para crecer. Y te digo algo, eso ya lo tienes. Lo segundo es unidad en la iglesia en la que se encuentra. Y eso es algo en lo que siempre nos ha preocupado y es algo en lo que siempre hemos tratado de trabajar y de que se dé. Y hemos tenido tiempos muy buenos de unidad en esta iglesia. Y también hemos tenido unos tiempos muy malos de unidad en esta iglesia. Pero es algo en lo que yo como pastor no puedo dejar de trabajar para que seamos lo más estables en unidad. Porque es lo que necesitan los cristianos más pequeños para crecer. Y es lo que permite que los cristianos más maduros no caigan, no se balanceen, sino que puedan crecer en sus ministerios, puedan crecer en su familia, puedan crecer en todo lo que Dios quiere que crezca. Y esto se manifiesta, este piso digno, este terreno saludable se manifiesta en 4 características, 4 gracias o 4 virtudes, y es la humildad, mansedumbre, longanimidad y soportándoos los unos a los otros en amor. Ahora, déjame decirte, estas características no vienen del ser humano natural. ¿O sí? Si estas características vinieran del ser humano natural, el mundo no estaría como está. Y por eso es muy importante, porque si tú quieres desarrollar tu matrimonio, desarrollar a tus hijos, desarrollar tu vida espiritual, tú tienes que estar siendo parte de una iglesia que busca esto. Más que buscar los grandes locales, más que buscar las grandes construcciones, la iglesia de hoy necesita buscar edificar estas cosas en cada cristiano.
Ustedes la necesitan en mí como pastor. Pero te digo algo, yo las necesito en ti también como congregante. Yo necesito esto de mi esposa, ella lo necesita de mí. Yo lo necesito en mis hijos y a su vez ellos en nosotros. Así que esto no viene de parte del corazón humano, esto no viene de parte de la naturaleza humana, son dones del Espíritu Santo para los seguidores de Cristo, para aquellos que han nacido de nuevo, para conducir su vida a conformidad a la imagen de Cristo, vivir en santidad y vivir proveyendo madurez al cristiano. Ahora, vamos a ver la primera, humildad. La palabra en griego es súper larga, tepeinofriseine. Si alguien luego la quiere escribir, me dice. Y es un sentimiento de gratitud por la dependencia a Dios. Te repito, es un sentimiento de gratitud por la dependencia a Dios. Y es el antónimo, es lo contrario a la vanidad y el orgullo. ¿Cómo vive una persona que está agradecida por todas las bondades de Dios, reconociendo que todo proviene de Él, reconociendo que todo es dado por su bondadosa mano? Es una persona que camina en humildad, es una persona que camina en gratitud, es una persona que tú vas a ver en ella los rasgos de vanidad o de orgullo van a estar muy alejados de esa persona porque reconoce que todo proviene de este Dios que se digna, como dice el salmista. Pero ¿cómo es posible que tú te acuerdes del hombre siendo polvo? Estoy sorprendido de que tengas memoria de nosotros. Déjame decirte que la postura de la humildad es de una persona que mira hacia arriba, no de una persona que mira hacia abajo. Lo bonito de crear animales, y perdóname que regrese al tema de las gallinas, o de lo bonito de tener animales de crianza o de plantar de crecer una plantita, es que te das cuenta que esas plantas, esos animales en otro ambiente, probablemente se las arreglarían solos. Pero también pudiera ser que no vivieran tanto, no lo sé. Pero mientras que estén en tu casa, ¿sabes de quién dependen? De ti. Y hay algo característico en las plantas, déjame decirte. Cuando tú tienes una plantita, las plantitas Dios las diseñó de una manera tan hermosa que cuando tú les pones agua, ¿sabes qué empieza a pasar con las raíces? Se empiezan a hacer hacia arriba, en vez de ir hacia abajo como sería en el campo. ¿Por qué? Porque la misma planta dice, de acá viene mi provisión, y sus raíces empiezan a irse hacia arriba. Nuestras gallinas cuando llegaron no nos tenían confianza, no corrían de nosotros. Se han ido acostumbrando a que Luis les da de comer, yo les doy de comer, a veces se salen de su lugar donde las tenemos y las tenemos que meter. Ven la delicadeza con la que las metemos. A grado que un día encontré a una afuera y le dije, ya sé a quién es la primera que me voy a comer. Volteó, me vio y se metió sola. Y yo dije, esta sabe quiénes son los dueños. Pero ¿qué pasa cuando un perro es maltratado? Cuando un perro es pateado, cuando un perro es tratado con maldad. Huye, ¿verdad? Bueno, déjame entonces, sin compararnos con los animales, pero sí en la dependencia que esos animales tienen de nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Y cuando tú reconoces eso, tú estás buscando las cosas no aquí, tú estás buscando las cosas allá.
Tu mirada está en los cielos, estás esperando la provisión de los cielos, estás esperando que Dios traiga bendición a tu vida. Y si Dios te dice, yo te voy a proveer a través de que tú hagas este trabajo, tú te pones a hacer este trabajo, tú te pones a realizar estas tareas, pero tu mirada nunca deja de estar arriba, porque déjame decirte que lo único que necesitas, no lo único que necesitas es dinero. Si el tema que resolviera tu vida fuera dinero, créeme que esta creación estuviera. Pero la gente que tiene mucho dinero también tiene graves problemas. Requiere salud, requiere muchas cosas. Así que el pastor Westcott dice, el orgullo solo mira a lo que está, o para lo que piensa que está debajo de él. Y así pierde la influencia elevadora de lo que es más alto. La persona orgullosa generalmente cree que todo está debajo de sus pies. Hay un grave peligro cuando nuestro orgullo es tan grande que llegamos a pensar así de Dios. Que Dios está para servirme, que Dios está para proveerme, que Dios está para que yo le exija, que Dios está para hacer lo que mi boca declara, que Dios está para mí. Por eso es tan peligroso el orgullo, porque en nuestro pensamiento podemos llegar a pensar que Dios está debajo de mis pies. Cuando mis hermanos, Dios es mucho más grande que nosotros. ¿Cómo se vive esto en la iglesia? Bueno, en la humildad que un cristiano puede ejercer en la iglesia es que está considerando, como nos lo dice Romanos, acompáñame a Romanos, unos pasos un poquito más atrás, Romanos capítulo 12. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué dice? Que no tenga un pensamiento, dice, que no tenga un concepto, que no tenga un concepto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cuál es la manera más cuerda de vivir en esta vida? Con humildad. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Piensa con cordura. Lo mejor para ti es que vivas en humildad. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que tú te das cuenta, no solamente la reunión del domingo, y yo quiero que entendamos que esta serie de predicaciones acerca de lo que es la iglesia, para qué sirve la iglesia, lo que le da unidad a la iglesia, como es el día de hoy, no es para lo que vivimos aquí, nada más. Porque te digo algo, aquí es fácil ser humilde. ¿O no? Porque muchos cristianos todavía viven en la falsa enseñanza de este mundo de como tú me trates, yo te voy a tratar a ti. Entonces, en una iglesia donde todo el mundo dice, hola, buenos días, y te sonríen, y pásale, y todo el mundo es bien amable, y ¿qué es? ¿No es fácil ser humilde? ¿No es fácil ser amable? Porque luego entre los cristianos hay conflictos. Solo falta que uno no sea amable, uno no sea educado, uno no sea tan buena onda para que haya un conflicto entre los demás cristianos. Y eso habla de la madurez que tenemos. Eso habla del entendimiento todavía tan infantil. Como dice Pablo a los Corintios, todavía necesitamos lechita. ¿Qué debería de pasar? ¿Sabes qué debería de pasar en la iglesia? Cuando alguien no está siendo humilde, cuando alguien no está siendo amable, cuando alguien no está tratando a los demás como decimos en México, con buena onda, los demás deberían de amarle,
deberían de cobijarle, deberían de ministrarle, de mostrarle paciencia. Pero generalmente recibo llamadas para decirme, ¿qué onda con el hermano? ¿Qué onda con la hermana? Es que no lo soporto. Y no ha sido una, ni dos, ni tres. Y yo platico con pastores alrededor de mis amistades y es lo mismo. ¿Por qué, mis amados? Porque generalmente el cristiano quiere las promesas de Dios, pero las obligaciones son para los demás. Tú eres cristiano, tú deberías, tú esto, tú aquello, tú allá, tú acá. Como la pésima manera de conducirse del varón cristiano que es casado, que apenas empieza 2, 3 consejerías y lo primero que le dice a su esposa, pues ya viste, la Biblia dice que te tienes que guardar silencio y someterte. Y la esposa dice, sí, pues la Biblia dice, y es usar la Biblia ahora como arma para humillarse uno al otro. Eso no es a lo que se refiere la palabra. Así que nos vamos dando cuenta cómo la humildad es tan necesaria para el desarrollo cristiano en una comunidad. Esto es lo que trae unidad a la iglesia. Esto es lo que mantiene con elementos nutricionales a la convivencia entre nosotros para que podamos crecer. Y el orgullo, ¿qué daño hace a la iglesia? Así que yo quiero que cada uno de nosotros tomemos la carga de ser humilde. Yo voy a tomar la carga de ser humilde. Yo voy a tomar el llamado alto de Dios a mi vida de caminar en mayor humildad. Si tú no quieres caminar en humildad, bueno, mi tarea será enseñarte cómo se vive siendo humilde, mostrarte cómo te va a tratar alguien humilde, modelarte cómo vive, cómo habla, cómo actúa una persona que camina en humildad. Ahora, si yo soy el orgulloso, ¿cómo tú me debes de tratar a mí? Si tú has escogido ser humilde y un día me ves a mí orgulloso, decirme, mostrarme, ¿estamos de acuerdo? Mostrarme a mí cómo es la humildad, cómo modelarme a mí la humildad. No criticarme, no echarme en cara, no rechazarme, porque eso es lo que pasa muchas veces entre nosotros. No rechazar al hermano que todavía batalla con la humildad, que todavía batalla con su orgullo. Es responsabilidad individual a este llamado que Dios nos ha hecho. En segundo lugar tenemos la mansedumbre. La mansedumbre significa más que moderación, significa más que modestia. La mansedumbre es la disposición de ánimo sumisa y dócil que nos capacita para soportar sin irritación o resentimiento las faltas e injurias de los demás. Cuánta mansedumbre se necesita en el matrimonio, ¿verdad? Porque resulta que en el matrimonio, y agarro el matrimonio como ejemplo específico, aunque esto no es solamente del matrimonio, pero en el matrimonio hay muchos niveles de ofensa. Muchos niveles de ofensa. Considero que es la relación en la que más se requiere mansedumbre. Porque mira, con mis hijos, hay días que mis hijos se ponen muy intensos. Oren por nosotros. Y cuando se ponen tan intensos, y ustedes saben, los adolescentes todo el tiempo están sudados y energéticos, y como han andado para arriba y para abajo, te tocan y están calientes y están sudados. Y yo fácilmente le puedo decir, ¿sabes qué, mijito? Vete para tu cuarto. Y ya. No requiero mayor mansedumbre, ya. El problema ya está en su cuarto, ya está ya apestando su cuarto. Allá hágole a patas, aquí no.
Mis hijos no son tan así, a veces allá, el tema está allá. Cuando eran chiquitos, aunque fuera por 5 minutos, pero te encárgalo. Ay, mamá, ay, ¿me prestas a mi nieto? Sí, por favor, no necesitas regresármelo en 1 o 2 días, lo que tú quieras, madre, papá. Pero con la esposa, con el esposo, ¿a dónde lo pones? ¿A dónde lo mandas? No puedes decirle a tu mamá, llévatela 2 días. Mucho menos le puedes decir a su mamá, ¿sabe qué, suegra? Llévesela 2 días. No puedes hacer nada con tu esposo o con tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que somos una sola carne. Yo necesito crecer, madurar en mi mansedumbre, porque si no fácilmente puedo comenzar a ser hosco, duro, áspero con mi esposa. Mi esposa fácilmente puede comenzar a ser irrespetuosa. Entonces, Jesús siempre nos dio el ejemplo supremo. Mateo 11:29 dice, soy manso y humilde de corazón. En 2 Corintios capítulo 10, verso 1 dice que la benignidad de Cristo. Básicamente la mansedumbre es la disposición de cordero. ¿Cuánta mansedumbre nos falta, verdad? A mí me falta todavía mucha mansedumbre. Porque no siempre tengo la disposición de cordero. Si tú quieres sacrificar un cerdo, te tienes que preparar para una lucha, donde va a haber jaloneos, empujones, te van a tirar mordidas, te van a rasguñar y sobre todo mucho chillido, mucho grito. Pero si tú vas a sacrificar a un borrego, el borrego va. No dice nada. Y ahí está quieto. ¿Hablamos de la comparación o quedó claro? No voy a preguntar quién aquí parece marrano porque se va a entender muy mal. Pero la verdad es que muchas veces no parecemos corderitos, ¿verdad? Ahora imagínate el daño que eso le hace a la iglesia. Tenemos que caminar dignos a este supremo llamamiento, desarrollando mansedumbre entre nosotros, mis amados. La tercera gracia es la longanimidad, macrothumia. Y quiere decir esta definición, según Moule, que es un maestro del griego, quiere decir es el espíritu resistente e infatigable que sabe resistir el sufrimiento o la provocación en la fuerza aprendida a los pies del Redentor. ¡Wow! ¡Qué definición! No hay otro lugar donde tú puedas aprender longanimidad más que a los pies del Redentor. Hay un canto de Marcos Vidal que se llama Cara a Cara y está en mi top 3 de adoración, de cantos de adoración. Y hay una frase en donde dice, quiero tocarlos, algo así, ahorita no recuerdo, ni todavía cantarla, pero dicen una frase, quiero tocar los pies que fueron maltratados por mí. Quiero tocar los pies que fueron maltratados por mí. ¿Cómo no aprender longanimidad a los pies del que se dejó maltratar por nosotros? Como iglesia tenemos todavía que deshacernos de muchos conceptos. No, es que yo tengo que defender mi dignidad. Y tú vas a los pies de nuestro Redentor
¿Cómo cuadras esas dos cosas? Cuando Jesús fue escupido, le fueron arrancadas los cabellos de la barba de la cabeza. Fue enjuiciado de la peor manera, con testigos falsos. Fue crucificado aun cuando el juez que era el que lo debía mandar a crucificar dijo, no lo van a crucificar, y lo acabaron crucificando. Primero lo mandaron a flagelar. Solamente le pudieran haber dado 39 flagelos y le dieron muchísimos más, y no contentos con eso lo crucificaron, pero lo iban a crucificar, y no solamente con él saber que iba a ser crucificado, lo hicieron cargar el madero y en todo el camino lo fueron golpeando. Como le dijo a Pedro, Pedro, si en este momento yo quisiera, pudiera llamar a legiones de ángeles. Y aquí se acabó. Guarda tu espadita, ridículo. Yo tengo que decirte a ti, iglesia, y me lo tengo que decir a mí mismo. Guardemos nuestras espaditas, ridículos. Tú no puedes hablar de voy a defender mi dignidad cuando el pecado que cometes te la roba. Nuestro pecado es quien más nos roba nuestra dignidad. El opuesto a la longanimidad es la irritabilidad, la irascibilidad. Esta longanimidad, la prolongación de la paciencia, la disposición de ánimo de pacientemente soportar el sufrimiento y a los malos tratos con la fuerte esperanza de que Dios obrará justicia. Fíjate lo que dice 1 Pedro capítulo 3, verso 30. Perdón, verso 20. No hay 30. Vamos a verlo desde el 13 para que podamos entender el argumento del verso 30. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por cuanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia entre todos los que os demande. Razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quisiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Y pone el ejemplo de Noé, que por 120 años, mientras que él estaba construyendo el arca, burlas, maltratos,
burlas, maltratos, burlas, maltratos. Y todos los profetas. Si tú dices, ay, pobrecito de mí, yo te quiero invitar. Si tú tienes ese rasgo de tener mucha conmiseración de ti mismo, una redundancia, tienes mucha conmiseración, aviéntate el libro de Jeremías y de Lamentaciones. Y te vas a dar cuenta que probablemente estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. No quiere decir que no tengas problemas, pero hay algo que la mansedumbre y la longanimidad juntas producen en el cristiano. Producen una estabilidad en el corazón, de modo que aunque hay tormenta afuera, no va a haber tormenta adentro. Y hay muchas personas que con una tormentita afuera, hacen una tormenta adentro. Y te vas a dar cuenta cómo Jeremías sufrió por la causa de Cristo y cómo aún en medio de eso Jeremías salió triunfador, aunque al final de todo perdió su vida. Y el último, soportándonos unos a otros en amor. ¿Qué tal eres soportando a otros? Pero no es hermanita bien buena onda, que te habla, que te escribe, estoy orando por ti, que te dice, oye, ¿me permites pasar porque te hice unas galletas? No, pues esas son bien fáciles de soportar. No, ese hermano que nació con la virtud de saber dónde está tu botón rojo y cada que te ve, ese hermano. ¿Cómo está tu nivel de soportar? Esto es el trabajo práctico de un espíritu paciente. Entonces fíjate, la humildad nos pone justo en el lugar donde debemos de estar. La mansedumbre desarrolla en nosotros una disposición y ánimo sumiso y dócil. Nos hace tener esta disposición de cordero. La longanimidad nos ayuda a ser prolongados en nuestra paciencia. Y ahora el soportarnos unos a otros pone todo eso, enciende la máquina y todo eso comienza a funcionar junto para que tú puedas trabajar prácticamente con estos otros aspectos de la gracia. Y es que seguimos amando y respetando a los demás, aún que tienen faltas y tremendas debilidades. ¿Tú sigues amando y respetando a esa persona que te ofendió? ¿A esa persona que te falló? Tal vez a esa persona que ha tenido pésimas actitudes para contigo, ¿le sigues amando y respetando? ¿Cómo podemos desarrollarnos, iglesia, sin esto tan elemental? Mira, la iglesia no es un museo de santos. ¿Ok? A mí me gusta ir a museos. Cada que puedo, me gusta ir. Cuando viene gente de visita a San Luis, amigos que vienen de otros países, a veces me han acompañado mis hijos, lo que hago es llevarlos a museos. Quiero que conozcan nuestra cultura, que vean porque no falta el americano que cree que andamos en guaraches y que te pregunta, ¿cómo te sientes poniéndote zapatos? ¿No? O sea, no falta. Entonces los llevo al centro, que vean, que aprecien cuánta cultura, cuánto conocimiento hemos amontonado como cultura en México. Y me gusta ver lo que alguien fabricó y que esto es de no sé qué año, y les recomiendo el Museo de la Máscara y ves ahí que esta máscara fue construida quién sabe cuándo. Y eso no es la iglesia. Hay gente que quiere venir a la iglesia y ver la humildad del hermano y todo el mundo un producto terminado. ¿Y sabes qué? Eso lo vas a ver en el cielo. Ahí sí hay productos terminados. Entonces me dirás, ¿qué es entonces la iglesia? Aquí es el taller. Aquí es el taller de restauración.
Todos los museos tienen un área de restauración. Y tú vas a ver el museo bien ordenado y todo bien bonito y todo así limpiecito y con sus letreritos y buena luz, una luz que ilumine pero que no le haga daño a la pieza. Y tú vas a ver, pero si tú entras al taller donde están restaurando las cosas, tú vas a ver pintura y tela y madera y vas a ver por aquí, vas a ver gente moviéndose. Eso es la iglesia. El lugar donde todos nosotros estamos siendo restaurados de una vida de pecado, estamos siendo restaurados de una manera vana de vivir y estamos siendo tratados por el curador, estamos siendo tratados por el maestro y desarrollando en nosotros estos elementos. Ahora tenemos que ser honestos. No puede ser que tú me digas, tengo 10 años de cristiano, y se tenga que tratar contigo cosas que el hermano de 2 meses están tratando con esa persona. Hay un problema ahí. Si una persona de 2 meses de cristiano, que apenas está conociendo, y tú tienes 10, y hay que hablarte como esa persona, tenemos un problema. Así que la intención principal de este análisis de Pablo de estas virtudes no es presentar un patrón de comportamiento en general para los hombres. La preocupación de Pablo es que las tensiones y conflictos son inevitables en la iglesia. Baer, otro autor, dice: la armonía en la hermandad, que es el precursor de la armonía universal, se mantiene solo en la medida en que todos los cristianos practican las virtudes, las 4 gracias que acabamos de platicar, que llamamos las 4 gracias de la unidad. Así que, mis amados, nos damos cuenta que esta unidad del Espíritu, ahí más adelante, en Efesios 4, en el verso 3, y con esto termino. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los cristianos tenemos la responsabilidad de mantener la unidad. ¿Cómo? Con estas 4 cosas que platicamos hace un momento. Desarrolla esto, que son las herramientas que necesitamos como comunidad. Muchos de ustedes todavía traen el hábito de poner solamente sus ojos en el pastor. Y entre ustedes escapan a la responsabilidad de desarrollar cosas que a lo mejor ven en su pastor. Y creen, no, es que el pastor es el que tiene que ser paciente. No, es que el pastor tiene que soportarnos. Es que el pastor tiene que ser amoroso. El pastor... Y sí, pero también tú. También tú. ¿Sabes cuántos hijos de cristianos no han sido desanimados por mí, sino por sus propios padres? ¿Sabes cuántos hijos de cristianos han sido vacunados porque sus padres estaban esperando en el pastor que diera ejemplo, que hiciera esto, que el pastor, pero ellos no hicieron nada? Se dieron el lujo de arrastrarse en el pecado, se dieron el lujo de no tener 0 disciplinas espirituales, se dieron el lujo de tener una vida muy parecida en el mundo, y cuando los papás ven que su hijo se empieza también a ir al mundo, dicen, no hijo, pero es que no. Si eso que tú eres es ser cristiano, yo no quiero eso. Mejor de como tú estás a como yo estoy, pues mínimo yo tengo los domingos libres. Amados, tenemos responsabilidades de desarrollar y mantener esta unidad.
Aquí donde dice procurando, realmente en el griego nos da el sentido de entender esto, dando diligencia o esforzándote seriamente en mantener la unidad. Esta unidad que es concordancia en el Espíritu, es lo que el Espíritu Santo genera entre nosotros. Y cuando habla de Espíritu, no se refiere a que entre tú y yo estemos conectados y pensemos lo mismo y se nos antoje el mismo sabor de nieve y siempre nos guste el mismo sabor de pizza y siempre hagamos las cosas de la misma manera. No. En la diversidad de las cosas que hay en la iglesia, hay gente a la que le gusta la música suavecita, hay gente a la que le gusta música fuerte, hay gente a la que le gusta un tipo de color, a los que otros les gustan otros colores, a los que son muy organizados, otros no son tan organizados. Pero en medio de eso, esforzarnos diligentemente a que la unidad no se rompa por nuestras diferencias. Primera a los Corintios 12:3 dice, porque todos hemos sido bautizados en un espíritu, formando un cuerpo. Entonces la unidad es al mismo tiempo personal y social. Porque realmente también cuando la iglesia se está desarrollando, las relaciones personales comienzan a surgir naturalmente de una manera edificante. Donde la gente se invita a comer y se apoyan y se invitan. Y eso es a la gloria de Dios, está bien. Pero no solamente debe ser a ese nivel, sino la iglesia se convertiría en un club social. Sino que esta unidad personal y social también debe de ser en el Espíritu Santo, que es la causa que origina y sustenta esas relaciones. La paz es el vínculo que crea unidad. Sin estas 4 gracias que hablamos hace rato, la paz no puede existir entre nosotros. Por eso es muy importante que nos suplamos unos a otros, que nos ministremos unos a otros. A ti te falta un poquito de orgullo. Yo te voy a tratar con humildad en lo que Dios desarrolle eso en ti. ¿Y sabes qué hay? Paz. La unidad será en medio de nosotros siempre y cuando nosotros hagamos la paz. La relación que está entre nosotros, que se mantiene unos con otros en el vínculo de andar juntos en el camino del Señor. Date cuenta, iglesia. Tú y yo, esta iglesia local necesita crecer mucho en su relación como iglesia fuera de estas 4 paredes. Lo que nos necesitamos unos a otros fuera de estas 4 paredes. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos se han dado cuenta que Alan no ha estado viniendo? La familia de Alan se contagiaron con COVID. Su papá se contagió y los contagió a ellos. Por eso él no ha venido. Pregunta, ¿a cuántos han sido ministrados cuando él toca el teclado? ¿Cuántos le han echado una llamada? ¿Ven? A eso me refiero. Y es el ejemplo de Alan. Pero a veces ha sido ejemplo de muchos entre nosotros. En lo que necesitamos crecer. Mis amados, tenemos un llamado alto. Hemos sido llamados por Dios a mostrar la gracia, la misericordia y el poder de Dios efectivo en la vida de personas a través de cómo nos amamos unos a otros. Dijo el Señor, y que el mundo sepa que somos reales,
que existimos, que somos, por medio de que vean el amor entre ellos. El amor que sucede en la iglesia, producido por el Espíritu Santo, es algo sobrenatural. Tenemos que procurar eso. Hoy más que nunca necesitamos ser una iglesia que camina en unidad. Mis amados, yo no sé qué viene en los próximos meses, años, pero ¿qué pasa si llegamos al punto de tener que ser como la iglesia en los Hechos? Que vendían sus posesiones para apoyarnos unos a otros. ¿Qué dirías tú? No, ese carro todavía no lo acabo de pagar, hombre, es el sueño de mi vida. No, eso no. Si a veces no queremos ni el tiempo. Mis amados, lo que sí sé es que vienen tiempos, estamos ya en tiempos peligrosos. Estamos ya en tiempos que nunca antes la humanidad había vivido, de esta manera. Y más que nunca tú vas a necesitar a tu comunidad cristiana. No reduzcas tu papel en esta iglesia local a venirte a sentar en esa silla cada domingo. Comienza a hacer iglesia. Levanta ese teléfono. Manda un WhatsApp. ¿Qué hubo? ¿Estás vivo? Déjame orar por ti. Eso es algo que se ha ido produciendo poco a poco en el grupo de varones. Orar unos por otros, que todos sepan que la vida del otro no es perfecto. Porque cuando un varón le pregunta a otro, ¿qué onda, cómo estás? ¿Sabes cuál es la respuesta? Bien. Bien, pues estoy vivo. No tengo cáncer. Medio comí, estoy bien. Pero todos sabemos que es. Entonces necesitamos trabajar en esta iglesia. Quiero dejarte de tarea que esta semana comiences a trabajar esforzándote diligentemente en esto. No solo con las personas que amas o que ubicas más. Comienza a ejercitarte en lo que en las otras personas, aún en los pequeños. Con esto quiero terminar un pequeño testimonio. Hay muchos adultos que le piensan para venir a congregarse. ¿La verdad? Pero hay un niño en esta iglesia, que estaba orando para ya poder venir a la iglesia. ¿Sabes lo que es eso? Un niño orando porque ya quería venir a la iglesia. Preguntándole a sus papás, ¿cuándo vamos a regresar a la iglesia? En cuanto yo supe eso, yo tuve que levantar el teléfono y hablar con ese niño. Porque ese niño es oveja aquí. Y tuve que hablar con él y decirle que pronto y conectar con él. Porque él necesita su iglesia. Y te aseguro que los demás niños en esta iglesia ocurre lo mismo. Y hay otros adultos que a lo mejor le están pensando y que necesitan, ¿sabes qué necesitan? Un puchoncito. No para venir. Esa no es nuestra meta como iglesia, que vengan. Esa es el inicio. Pero lo que podemos ser iglesia, hay personas en esta congregación que por la situación ya empiezan a manifestar problemas económicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, pastor, es que tú organiza. Perdóname, pero entre ustedes, entre todos nos podemos organizar para decir, oye, ¿quién está necesitando? Yo le he estado hablando a otros y resulta que fulanito y tal, ahorita no está teniendo trabajo, está batallando. Y, mis amados, no estamos organizando un viaje a Marte. Tenemos las posibilidades. Lee Hechos. Créeme, estamos mucho mejor que la iglesia de los Hechos. Hasta ahora nadie han corrido de su casa por ser cristiano.
Necesitamos apoyarnos más. Necesitamos regresar a ser iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias por el llamado que nos has hecho. Gracias porque nos has traído a tu reino. Gracias porque nos has llamado. Señor, queremos glorificar tu nombre y bendecirte. Queremos desarrollar estas cuatro gracias. Queremos ser la iglesia unida, humilde, que sabe sufrir, que se sabe apoyar en ti, que se sabe apoyar unos a otros, que se soportan en amor unos a otros. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque nos exhorta, porque nos hace reaccionar. En el nombre de Jesús. Amén.